tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Hoy jueves 29 de enero, último jueves de este mes, de este primer mes de 2026. Programa número 82. Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, aquí todos los jueves de 16 a 17 horas por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación siguen siendo en Facebook, el Grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales no hay. Veremos si ya para febrero o marzo empiezan más actividades. Tuvimos el Festival de Colectividades en Necochea, pero la noticia llegó un poco tarde. En el rincón de la abuela, Babichinkoutek, vieron que yo cada tanto les leo cosas que me impactan y las comparto. Esta es una. El silencio de tu casa es el único lugar donde todavía puedes escucharte sin el ruido de fuera diciéndote cómo deberías ser. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano. La historia de Taras Bulba, de Nikolai Gogol, no es un relato histórico real, sino una novela romántica inspirada en figuras y eventos cosacos del siglo XVI, como el atamán Okhrim Makuka, quien asesinó a su hijo por traición, un evento central en la trama donde Taras mata a su propio hijo Andrei por pasarse al bando polaco, reflejando la lucha cosaca por la identidad ucraniana contra Polonia. El tema de hoy, justamente, Taras Bulba, dedicamos el programa de hoy al pueblo de Ucrania. Y ahora, llevando el tema de Taras Bulba a la música, tenemos que mencionar la Rapsodia orquestal que compuso Leos Janáček, compositor checo que viviera entre 1854 y 1928. Y esta rapsodia, una rapsodia orquestal, que sería algo así como un poema sinfónico, fue compuesta entre 1915 y 1918, inspirada en las masacres de la Primera Guerra Mundial, y también la novela homónima de Nikolai Gogol, que fuera un escritor ruso muy reconocido y muy crítico de la Rusia zarista de aquella época. Volviendo a la rapsodia orquestal Taras Bulba de Leos Janáček, esta fue estrenada en Brno en 1921 bajo la batuta de František Neumann y fue dedicada al ejército checo justamente por tantas penurias durante la Primera Guerra. Quisiera hablar un poquitito más antes de poder escucharla. Hoy se las vamos a brindar completa, porque
Hay mucho sufrimiento en el mundo y nos olvidamos. Y ya los músicos, como los escritores, tienen la posibilidad, y la utilizan, por cierto, de retratar, de fotografiar a su manera las miserias del mundo. Mi Taras Bulba, así lo intituló Leo Janáček, es una famosa rapsodia orquestal compuesta entre 1915 y 1918, inspirada en la novela homónima de Nikolai Gogol, que narra la épica historia de un cosaco ucraniano y sus hijos, y se estrenó en 1921, como les dijera, destacando por su poderosa música programática, uso del órgano y representación de temas de heroísmo y patriotismo. El cosaco Taras Bulba es un personaje ficticio, como les decía, pero representa icónicamente a los soldados en sus luchas, a los soldados ucranianos en su lucha contra la invasión polaca, reflejando el amor por la tierra y el espíritu guerrero. Está compuesta, como dijimos, durante la Primera Guerra Mundial. La obra también expresa el fuerte patriotismo y la identificación de Janáček con su nación. La estructura es una obra programática dividida en 3 secciones que Janáček describió como una rapsodia. Esas 3 secciones coinciden con las 3 partes del libro de Gogol. La muerte de Ostap, o sea, en la historia de Gogol, Taras Bulba tiene 3 hijos. Ostap, Andrew y el tercero, que no me acuerdo ahora el nombre. La muerte de Ostap es la ejecución de su hijo Ostap por los polacos. O sea que su primer hijo fallece a manos de los polacos. La muerte de Andriy, la trágica muerte de su otro hijo por traición y amor a una polaca. O sea, en la historia, en el libro de Gogol, Taras Bulba mata a su propio hijo por enamorarse de una polaca, por traición. En la tercera parte del libro y de la rapsodia, es un final triunfal que culmina con el sacrificio de Taras, afirmando la fuerza de su pueblo. En cuanto a las características musicales, utiliza una orquesta completa, incluyendo órgano, campanas y percusión, para crear efectos dramáticos y atmosféricos. El estilo mezcla melodías folclóricas checas con momentos nostálgicos, rítmicos y de gran belleza, mostrando el estilo único de Janáček. Como dijimos, tuvo su estreno en 1921 en Brno bajo la batuta de František Neumann y fue dedicado al ejército checo. Hubo publicaciones, fue publicada en versiones revisadas en 1924 y 1927, consolidándose como una de las obras más representativas del repertorio sinfónico checo. Quería hacerles algunas aclaraciones porque a veces llevan a malentender. Ucrania, como la conocemos, se independizó, pertenecía, como la Checoslovaquia de entonces, a la Unión de Países Socialistas soviéticos, la URSS famosa, tristemente famosa. Era una república socialista soviética de Ucrania, así se llamaba. Se independizó el 24 de agosto de 1991, simplemente se convirtió en Ucrania, aunque el nombre geográfico Ucrania ya se usaba mucho antes, a veces bajo términos como Pequeña Rusia dentro del Imperio ruso. Los checos sentimos a Ucrania no solamente como un país vecino, sino como un país hermano. Y los hermanos están en las buenas y en las malas. Y por eso en las malas estamos
con Ucrania. Esta obra, particularmente Taras Bulba, representa o ejemplifica de alguna manera el sentido del honor llevado al extremo y del patriotismo, tanto de checos como de ucranianos, y realmente es muy conmovedora la historia. El nombre geográfico y autodenominación de Ucrania, que según tengo entendido significa frontera o tierra fronteriza, se usaba para referirse a la región, diferenciándose de Pequeña Rusia, Malorosía, así le decían. Esto para aclararlo. Entonces, para que tengan idea, ellos se independizaron el 24 de agosto de 1991. La República Checa como tal se inició el 1 de enero de 1993, 2 años después, donde se separó pacíficamente de Checoslovaquia. Si bien la historia difiere, las fechas son muy cercanas, demasiado cercanas. Hay una película, Taras Bulba, también llamada, que a aquellos que les interesa el tema fue históricamente representada y muy famosa. Es una película de 1962, donde el personaje de Taras Bulba era actuado por Jules Briner, un actor muy destacado de la época, un cosaco y de las estepas ucranianas. Tony Curtis en aquel momento hacía como el hijo Andrei. Esa película estaba dirigida por J. Lee Thompson, por si les interesa buscarla. Tengan cuidado que hay una versión diferente publicada, creo que un poco después o un poco antes, no sé exactamente, pero que es muy prorrusa, o sea que cuenta la historia adaptándolas a la ideología. Dicho todo esto, creo que no me queda por comentarles, o seguramente algo se me va a escapar, pero la obra no tiene intervalos ni movimientos, son 25 minutos aproximadamente, de 25 a 45, y escucharemos una versión realmente muy, muy destacada de la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de Sir Charles Mackerras. Los dejo con la obra, traten de imaginarse la historia.
Acabamos de escuchar Mi Taras Bulba, Rapsodia Orquestal de Leos Janáček, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Sir Charles Mackerras. Esta obra, como les dije, es muy icónica, tanto para los checos como para los ucranianos. Y a su vez me quedé pensando que cuando les dije de la película de 1962, dirigida por Lee Thompson, perdón, esa película está inspirada en la obra, pero como ustedes saben, en las películas siempre es una versión libre, la trama no respeta la obra original. Si a ustedes les interesa leer alguna traducción o encuentran, Gogol escribió la primera edición en 1835. Esa es la más fidedigna y es crítica al sistema ruso. Y después hay una segunda edición en 1842, que es en la que se basa la película, que tiene sesgos más prorrusos, simplemente como antecedente. Pero de aquella época a hoy pareciera que el tiempo no pasó. En este caso no son los polacos, sino son los rusos. Y terminado este pequeño homenaje al pueblo ucraniano, nos quedan algunos minutos, así que vamos a aprovecharlos escuchando otras obras o fragmentos de otras obras de Leos Janáček. Compuso una obra de cámara en las brumas, Vumulhak, JW 822, en la interpretación es para piano, ¿no es cierto? Es una obra íntima. Vamos a escuchar el primer movimiento andante en la interpretación al piano de András Schiff.
Bueno, vamos a escuchar el segundo movimiento de la misma obra, En las brumas, de Leos Janáček, Molto Adagio, en la interpretación al piano de András Schiff. Acabamos de escuchar el segundo movimiento Molto Adagio de En las brumas, JW 822/22 de Leos Janáček, en la interpretación al piano de András Schiff. Y para coronar este último momentos, o estos últimos momentos de Leos Janáček íntimo, les voy a hacer escuchar también en la interpretación al piano de András Schiff, en este caso András Schiff, Wolfgang Schulz y otros, el primer movimiento allegro de la obra Capricho, JW 7/12 de Leos Janáček.
Bueno, y con este movimiento alegro de Capricho de Leos Janáček, llegamos al fin del programa. Espero que lo hayan disfrutado, por lo menos con un tinte diferente. Ahoj, nos vemos en febrero.